de Magallanes y el Cano. Sí, esta es Los cronistas del viaje. Bien, vamos a continuar con nuestro programa, así que vamos a invitar a la directora del Instituto de la Patagonia, la doctora Flavia Morelo, para que sea quien presente a los académicos que nos van a acompañar esta mañana. Flavia. Muy buenos días a todos y todas. Para mí es un placer entonces estar iniciando este ciclo de charlas y conferencias de nuestros distinguidos expositores que vienen de España y de Portugal. Y los voy a ir presentando. Les voy a solicitar que suban al podio a medida que mencione sus nombres. Al doctor Juan Gil. Él nos va a deleitar con una exposición sobre el viaje de Magallanes y el regreso del Cano. Antes de que comience, voy a dar una pequeña relatoría sobre su desarrollo académico, pero también quisiera aprovechar, antes de comenzar, de presentar a la doctora Consuelo Varela, quien me va a estar acompañando acá en la mesa mientras nos deleitamos con la exposición del doctor Juan Gil. Muchas gracias. Yo le dejo el podio, por supuesto. Si me espera, yo voy a relatar una descripción de su desarrollo académico. Voy a presentar nuevamente en términos académicos. ¿Lo vas a presentar? ¿Lo vas a presentar? Sí, yo voy a, y voy a estar en la mesa ahí por cualquier cosa que necesite. Perfecto. Bueno, bienvenidos de nuevo, ya ante todos ustedes. Como les mencioné recién, vamos a comenzar con la conferencia del doctor Juan Gil. El doctor Gil trabaja en la Universidad de Sevilla, España. Es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla. En años anteriores ha hecho también ediciones críticas del Económico de Jenofonte, Madrid en 1967, y del Arte Poética de Horacio en Madrid, en una editorial de Madrid en el año 2010, así como diversos textos medievales hispanos. Su producción científica ha abarcado temas de los siglos XV y XVI relativos al humanismo y la Inquisición, sobre los portugueses en Sevilla y Magallanes. Ha escrito, entre otros, El exilio portugués en Sevilla, de los Braganza a Magallanes, en Sevilla 2009, y acaba de editar los primeros textos relativos al tornaviaje de Filipinas a Acapulco en la Biblioteca Castro 2019. También es miembro de la Real Academia Española de la Lengua en el año 2011. Bueno, los dejo con ustedes entonces con la conferencia del doctor Juan Gil. Señor cónsul honorario de España, señor cónsul honorario de Portugal, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Estoy muy contento de estar aquí en esta ciudad, no solo por haber visto por primera vez el estrecho de Magallanes, que me ha impresionado, sino por haberme paseado por una ciudad que me ha sorprendido gratísimamente
por la belleza de sus edificios. De modo que realmente vuelvo con un recuerdo imborrable. De los diversos temas que presenté a la Universidad de Magallanes para este simposio, la universidad eligió este tema sobre el viaje de Magallanes y Elcano. Quizá no esté mal recordar aquí el viaje en su conjunto. A finales de 1517 entraron en Andalucía dos hidalgos portugueses, Fernando de Magallanes y el bachiller Ruy Faleiro, curtido el primero en lances y aventuras por su larga estancia en la India y el lejano Oriente, renombrado el segundo por sus conocimientos cosmográficos. Agraviados con el rey de Portugal, don Manuel, a causa del trato desagradecido que el monarca había dispensado a sus trabajos y fatigas, Magallanes y Faleiro propusieron a Carlos I un nuevo proyecto: descubrir lo que hasta ahora no se ha hallado, que es en los límites de nuestra demarcación, y lo poner en nuestro señorío y sujeción. Se trataba de llegar a las Islas del Clavo, el Maluco o la especiería, como se decía entonces, la especie más preciada. Si los portugueses la alcanzaban bordeando África por el Cabo de Buena Esperanza, los españoles habrían de alcanzarla hallando un estrecho en América del Sur o, en su defecto, doblando el todavía desconocido Cabo de Hornos. La idea venía apoyada por razonamientos prácticos y teóricos. Si los continentes eran islas, por fuerza debería haber un paso al otro océano en algún punto de la América meridional. En el globo de Schöner, hecho en 1516, figura ya un estrecho, deducido simplemente por hipótesis. Además, al igual que otros cartógrafos anteriores, tanto Magallanes como Faleiro estaban convencidos de que el Maluco entraba en la demarcación de Castilla. En la especiería, para colmo, estaba sentado ya un amigo de Magallanes, Francisco Serrao, también indispuesto con los gobernadores portugueses y desnaturalizado de su monarca. Miel sobre hojuelas, pues. La propuesta de los Magallanes y Faleiro, presentado Carlos I en Burgos en febrero de 1518, cayó en terreno abonado, ya que desde 1502, desde Cristóbal Colón, se había buscado un estrecho en el continente americano. Un mercader burgalés, Cristóbal de Haro, avaló con su gran autoridad financiera el proyecto. A su vez, Carlos I tenía prisa por ultimar las cosas de Castilla. Asuntos urgentes reclamaban su presencia en Barcelona, su última escala en España, antes de zambullirse ya como emperador en su gran pasión, la política europea. América a Carlos I, sobre todo en estos primeros años, no le interesó gran cosa. Así se comprende que la negociación de los portugueses con el monarca se rematase en un plazo de tiempo muy corto, casi a velocidad meteórica. El 22 de marzo de 1518 se firmó el asiento entre la corona y los descubridores, a quienes se concedió, entre otros privilegios, el 20% de todas las ganancias de las tierras e islas que se pudiesen descubrir, el título en propiedad de adelantado y gobernador, licencia para enviar en las siguientes armadas mercancías por valor de 1000 ducados, etcétera, etcétera. En un principio se pensó que el 25 de agosto de 1518 sería la fecha apropiada para que las naves se hiciesen a la vela. A los oficiales de Sevilla, sin embargo, les pareció muy corto dicho plazo, dado que con las prisas el apresto de la armada sería muy costoso, de suerte que propusieron diferir su partida hasta diciembre del mismo año. Le pareció bien al rey al consejo y la partida se aplazó hasta el año siguiente. Llegado el momento de reclutar la gente, se publicaron pregones por las plazas, mercados y la ribera de Sevilla, invitando a la gente a enrolarse. Los sueldos que se propusieron fueron realmente suculentos para lo que se pagaba entonces. 1.200 maravedís al mes a los grumetes. A los marineros 1.200 maravedís al mes,
a los grumetes 800, a los pajes, la escala más baja, 500, y a los carpinteros y calafates, la escala más elevada, 5 ducados mensuales. Pero los pregones encontraron oídos sordos tanto en Sevilla como en Málaga, Cádiz y el condado de Huelva. Un viaje tan peligroso e incierto asustaba. Visto que no se hallaba marinería en los puertos de Andalucía, Magallanes recurrió a reclutar extranjeros. Poco a poco se fueron haciendo los preparativos de la Armada de la Especiería. El factor de la Casa de la Contratación de Sevilla, Juan de Aranda, se encargó de comprar en Cádiz las naos. Se conserva todavía en el Archivo de Indias la cuenta de los gastos que hizo en el cumplimiento de su cometido. La parte correspondiente a la nave Victoria, la única que regresó a España, dice así: 300.000 maravedís, que costó la nao Victoria, que será de porte de 85 toneles. La nave, me permitirán que normalmente haga la relación del viaje centrándome en la nao Victoria, que es la que llegó a Sanlúcar de Barrameda, como ustedes saben. La nave, decía, cargó en su bodega 519 quintales, 2 arrobas y 14 libras de víveres. Me parece interesante exponerles qué llevaba. 493 quintales y 3 arrobas de bizcocho, 82 pipas de vino, 100 arrobas de aceite, 40 quintales de vinagre, 50 docenas de pescado seco, 60 tocinos añejos, una bota de habas, 2 de garbanzos, 6 celemines de lentejas, una pipa de harina, 55 ristras de ajos, 27 arrobas y 24 libras de queso, 10 botijas de miel, 2 de almendra con casco, 2.000 sardinas, 22 arrobas y media de pasas, 128 libras de ciruelas pasas, 4 seras y 4 quintales de higos, 121 libras de azúcar, 55 cajas de carne de membrillo, una jarra de alcaparras, 5 de mostaza, 2 vacas y 100 libras de arroz. Las 5 naves que componían la Armada levaron anclas de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. De las incidencias que tuvieron lugar en los primeros meses del viaje se sabe muy poco. Andaba la Armada en las costas de Guinea cuando en este comedio acometió un marinero a un grumete acusándole de homosexual, de que dieron aviso a Magallanes. Hay una serie de problemas en este momento, pero al final, llegando a América, se sabe quién es el responsable. El martes, 20 días del mes de diciembre de 1519, fue sentenciado a muerte Antón Salomón, un italiano de Mesina, maestre que fue de la nao Victoria, por sodomítico, la cual sentencia fue ejecutada en este dicho día en el puerto de Santa Lucía, que es en la costa del Brasil. En el puerto de San Julián, a 49,30 grados de latitud sur, invernaron las naves desde el 31 de marzo hasta el 24 de agosto de 1520, soportando un intensísimo frío y grandes tormentas. Allí acaecieron 2 desgracias, originadas en no pequeña medida por las tremendas inclemencias del tiempo. Primero, el naufragio de la nao Santiago el 22 de mayo, y segundo, un peligroso motín que el capitán general sofocó imponiendo a 2 cabecillas pena sumarísima y tratando a los demás implicados con diplomacia. Y no deja de llamar la atención que cuando años después Francisco Drake, disponiéndose a dar la vuelta al mundo, tuviera que sofocar a sí mismo en San Julián un intento de motín, se saldara con la ejecución de Thomas Doughty el 2 de julio de 1578. El puerto era verdaderamente negro, como lo llamó un oficial de la Casa de la Contratación. Pero las desgracias nunca vienen solas. La muerte se cebó por diversas causas con los miembros de la tripulación, me refiero siempre a la Victoria. El primero de ellos, sin duda, el grumete, a quien tentó el infeliz Salomón, que no pudo resistir el hecho de ser la burla y la rechifla general de la marinería. Viernes
27 días del mes de abril de 1520, se echó de la nao Victoria a la mar Antonio Ginovés, grumete de la nao Victoria, y se ahogó, el cual se echó a la mar de la nao por una pesquisa, porque un mozo lo acusaba de homosexual, lo cual fue en el puerto de San Julián, en la costa del Brasil. Viernes, último día del mes de agosto, se ahogó Martín Pérez, carpintero de la nao Victoria, yendo a donde se perdió el navío Santiago por mandado del capitán. Sábado, 29 días de septiembre, falleció Jorge Alemán, condestable de la nao Victoria, de enfermedad. El 21 de octubre de 1520, la Armada, que había bajado ya a 52 grados de latitud sur, llegó a lo que todos, a primera vista, tomaron por una bahía que tenía una punta de arena muy larga a la entrada a la mano derecha. Magallanes despachó 2 naves, la San Antonio y la Concepción, a reconocer dicha ensenada, mientras que la Trinidad y la Victoria quedaban en la embocadura a la espera de noticias. 2 días después regresaron las naves de reconocimiento con la nueva de que el canal proseguía y aún se ensanchaba. Se había encontrado por fin el anhelado estrecho. El hallazgo, en vez de alegrar, enfureció a un portugués rival de Magallanes, Esteban Gómez, que vio apesadumbrado cómo el viaje se prolongaba más de lo que sus celos le permitían soportar. Y así desertó de repente, volviendo a España con la nao San Antonio. La defección no amilanó al capitán general, que envió la Victoria en demanda de la desembocadura del estrecho, disponiendo que si no lo encontraba, plantasen en un lugar bien alto y bien prominente una bandera, a cuyo pie debía dejar en una olla una carta que indicase la ruta que iba a seguir, a fin de que se pudiese unir a la escuadra. El estrecho fue bautizado con 3 nombres: de las 11.000 vírgenes en su comienzo, de los patagones durante la travesía y de todos los santos en la desembocadura. A cada media legua se encuentra en él puerto seguro, agua excelente, madera de cedro, sardinas y marisco en abundancia. No hay en el mundo un estrecho mejor que este, exclamó, pletórico de alegría, Pigafetta. Pero la colorización de esta tierra tan hiperbólicamente ensalzada solo cosechó desastres en un principio. Así lo pudo atestiguar, por amarga experiencia, Pedro Sarmiento de Gamboa en 1584. El miércoles 28 de noviembre, las 3 naves que quedaban de las 5 que habían largado velas de Sanlúcar salieron a mar abierto, al anchuroso océano que los españoles habían denominado Mar del Sur, por oposición a la Mar del Norte, el Atlántico, y que Magallanes llamó Pacífico, y se lanzaron a golfo tendido, poniendo rumbo al noroeste. La travesía del Pacífico, agotadora, duró 3 meses y 20 días. No quedaba ya alimento fresco que llevarse a la boca. El bizcocho era un polvo mezclado de gusanos, que despedía un hedor insoportable por estar impregnado de orines de ratas. El escorbuto se cobró numerosas vidas. La mayor desgracia, escribió Pigafetta, era vernos atacados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. De estos murieron 19. Entre las 7 bajas que sufrió la Victoria se encontró el propio piloto de la nave, que falleció el 28 de febrero de 1521. El miércoles 6 de marzo de ese año, de 1521, se avistó el primer archipiélago del lejano oriente, las Islas de los Ladrones, que recibieron ese nombre por el desvergonzado descaro con que sus habitantes tomaban cuanto querían de las naves. En el siglo XVII, los españoles cambiaron su nombre por el de Marianas, en honor de la reina Mariana de Austria. Allí se avistaron por primera vez las veloces barquichuelas de los indígenas, provistas de los característicos flotadores laterales que hacían de contrapeso, los catamaranes. El 16 de marzo llegaron las naves a otro archipiélago que Magallanes denominó de San Lázaro,
el que Ruy López de Villalobos había llamado en 1542 Filipinas por el entonces príncipe Felipe. El 31 de marzo de ese año, Pedro de Valderrama, el capellán de la Armada, el único capellán que quedaba, porque el otro había sido dejado en el puerto de San Julián, celebró con toda solemnidad la primera misa en tierra, en Cebú. Pero la muerte prosiguió su implacable curso, segando la vida del piloto suplente. Este día falleció Micer Baltasar, piloto de la nao Victoria y maestre que había sido del navío Santiago. Después de tantos sufrimientos y penalidades, pareció por unos pocos días que las cosas comenzaban a salir a pedir de boca. El rey de Cebú se convirtió aparentemente al cristianismo y la isla dio muestras de ser rica en oro y jengibre. Pero la desgracia volvió a batirse sobre la Armada. El 27 de abril, Magallanes pereció con otros 7 hombres en una reñida escaramuza con los nativos de la isla de Mactán. Pigafetta hizo el elogio fúnebre del muerto, despidiendo con muy sentidas palabras a nuestro espejo, nuestra luz, nuestro consuelo y nuestro guía inimitable. Sucedieron entonces a Magallanes en la Capitanía General el portugués Duarte Barbosa y el español Juan Serrano, capitanes respectivamente de la Trinidad y la Concepción. Infortunadamente, poco les duró el mando. Los dos fueron hechos prisioneros pocos días después, el 1 de mayo, en una celada que les tendió el rey de Cebú. Y en la encerrona cayó también preso el nuevo capitán de la Victoria, Luis Alonso de Goes. Los demás navegantes, en vez de socorrer a sus compañeros, levaron anclas sin tardanza, alejándose de Cebú a todo trapo. Fue sin duda un acto de cobardía, tal vez inevitable, pero los expedicionarios debían de estar al límite de sus fuerzas, físicamente rendidos y moralmente destrozados. La Capitanía General fue otorgada entonces al portugués Juan Carvalho. Los supervivientes costearon Borneo, una isla grande en la que hay canela y mirabolanos y alcanfor. El 15 de junio fue enviado a visitar al Barrajá de Borneo, Siripada, el nuevo capitán de la Victoria, Gonzalo Gómez de Espinosa, en compañía de 7 hombres más. Pigafetta refiere cómo, tras llegar al Palacio Real montados en elefantes, los embajadores fueron recibidos por el monarca, que le regaló brocatel, paños de oro y seda, y los invitó a almorzar. La primera ciudad rica y poblada era aquella, y la tentación de quedarse en tierra era tan fuerte que sedujo a 2 marineros, que el 15 de julio de 1521 desertaron sigilosamente, Juan Griego y Mateo Griego, es decir, 2 griegos. A Sanlúcar de Barrameda van a llegar nada menos que 4. Bueno, pues estos 2 se quedaron en la ciudad de Borneo. No pararon ahí las desgracias. La Victoria tuvo que largar velas de la isla a toda prisa y como consecuencia de su partida repentina quedaron en la ciudad de Borneo Domingo Barruti, marinero y escribano de la Trinidad, y Gonzalo Hernández, hombre de armas, y un hijito de Juan Carvalho, el capitán general, que era un hijito que este Carvalho había tenido en el Brasil con una india. Al salir del canal de Borneo, a raíz de este accidente imprevisto, los navegantes, creyéndose atacados, tomaron el 29 de julio un junco y un parao chinos cargados de mercaderías, presa que se repartió entre la tripulación una vez apartado el quinto para el rey. La avaricia con que se comportó Carvalho en este acto de piratería disgustó a la tripulación, que decidió relevarlo del mando y poner en su lugar a Gonzalo Gómez de Espinosa. En el puesto de este y como capitán de la Victoria fue elegido Juan Sebastián del Cano, a quien Pigafetta no mencionó jamás, por odio, por desprecio o quizá por las 2 cosas. Las bajas continuaron mermando el número de tripulantes. Lunes, primer día del mes de septiembre de 1521, falleció Filiberto,
este era flamenco, lombardero de la nao Victoria, que había salido herido de la guerra de Mactán. Siempre a la vista de islas, continuó la navegación hacia el Maluco, la meta del viaje. En la isla de Bohol se decidió quemar la Concepción, dado que ya no había marinería suficiente para los 2 barcos. El 8 de noviembre de 1521, las 2 naves rentantes fondearon por fin en el Maluco, en la isla de Tidore, casi ya en el Ecuador. Habían llegado a su objetivo. Allí les fue comunicado una triste nueva. 8 meses antes había fallecido Francisco Serrao, el capitán del rey de Terrenate, ese gran amigo y aún pariente de Magallanes. Quedaban 2 naves y había 2 posibilidades de regreso, por el Pacífico y por el camino de los portugueses. Se decidió entonces que cada una de las 2 naves emprendiera el camino de regreso para dar cuenta al rey del éxito de la armada. El 18 de noviembre de 1521, ultimados los preparativos del tornaviaje, las 2 naves largaron amarras. La Victoria hizo velas la primera y se hizo mar afuera para esperar a la Trinidad, pero pronto se vio que la Trinidad tenía una considerable vía de agua, por lo que ambas naves volvieron a puerto. A mediodía del 21, día de Santo Tomás, zarpó definitivamente la Victoria, no sin haber dejado en tierra antes 70 quintales de clavo para evitar un exceso de carga. Despidiéronse las naves una de otra por una descarga recíproca de artillería. Nuestros compañeros nos siguieron en sus bateles hasta donde les fue posible y todos nos separamos llorando. En Tidore quedaron tres hombres para lenguas como intérpretes y para informarse del comercio de las tierras comarcanas. La Victoria se abrió camino por un mar cuajado de islas. En el recuerdo de Pigafetta quedó grabada sobre todo la isla de Timor. Su imaginación, excitada por este rosario insular, echó a volar con las 1000 maravillas que le contaron los parleros pilotos malayos acerca de seres prodigiosos y no menos portentosos animales. Pero el viaje se prolongaba sin fin. El triste ejemplo de los griegos Juan y Mateo empezó a cundir entre la tripulación desmoralizada. Presa de pánico, algunos hombres, aprovechando que la nao estaba surta en la costa de Timor, junto a un pueblo que se dice Batutara, sin ser sentido, escaparon. 2, Bartolomé de Saldaña, que fue sobresaliente en la nao Victoria, y el grumete Martín de Ayamonte, que se echaron a nado para alcanzar la costa. Evitando Malaca, Sumatra y las plazas de los portugueses, la nave entró en océano abierto, bajando a 42 grados de latitud sur, con el propósito de doblar el Cabo de Buena Esperanza. Algunos de los nuestros, y sobre todo los enfermos, escribe Pigafetta, hubieran querido desembarcar en Mozambique, donde hay un establecimiento portugués, a causa de las vías de agua que tenía la nave y del frío penetrante que sentíamos, pero especialmente porque teníamos por único alimento y bebida arroz y agua, pues toda la carne que por falta de sal no pudimos preparar estaba podrida. Sin embargo, determinamos hacer cuantos esfuerzos nos fuera posible para regresar a España. El 6 de mayo se pasó por fin el temido cabo. El 9 de mayo se trataron de hallar algún puerto para tomar refresco para la gente, que estaban los más dolientes, el cual no hallaron. A continuación, se puso rumbo al noroeste durante 2 meses enteros, travesía interminable a través del anchuroso océano, en la que murieron 21 hombres entre cristianos e indios. Casi no pasó día en que no se lanzase al mar un cadáver. Ese mismo día 17 falleció el grumete Juan de Saelices. El 18 de mayo, Hernán Morí, natural de Narbona. El 20 de mayo, el marinero Juan de Ortega.
el 1 de junio el grumete Machín vizcaíno, el 7 de junio Domingo, natural de Covillá, en Portugal, el 8 el marinero Lope Navarro, el 9 el grumete Cristóbal de Jerez, el 14 el marinero Domingo Bautista, el 21 de junio pasaron a mejor vida el marinero Diego García y Pierre Gascon, natural de Bordeos, y el 22, por fin, falleció Pedro de Valpuesta. El 9 de julio, la Victoria fondeó en la isla de Santiago, perteneciente al archipiélago de Cabo Verde. Mas con llegar a territorio cristiano no se habían acabado las peripecias. Los portugueses retuvieron un batel con 13 hombres a bordo que al llegar allí, y esto es muy curioso, se enteraron con gran sorpresa de que era jueves, siendo así que, según el diario de a bordo, se hallaban en miércoles. Habían perdido un día, al revés de lo que le sucedió a Fogg en su novelesco viaje alrededor del mundo. Recuerden la historia de Jules Verne. El 14 de julio murieron el grumete Andrés Blanco y el marinero Esteban Bretón. Y el 26, un sobrino del capitán general, Martín de Magallanes, que había ido por sobresaliente en la nao Concepción. El sábado, 6 de septiembre, surgió la Victoria en la bahía de Sanlúcar de Barrameda, tras haber navegado toda la redondeza de la tierra, como dijo muy gráficamente Juan Sebastián del Cano en su carta al emperador. De los 60 hombres que habían partido de Tidore, solo quedaban 18, en su mayoría enfermos. Los oficiales de la Casa de la Contratación acudieron raudos en su auxilio. El 7 de septiembre se compró un barco de 6 remos para enviar en servicio de la nao y se compraron cosas para enviar de refresco a la gente, vino, pan, carne, melones. El barco encontró la Victoria en las Orcadas y los 15 hombres enviados a traerlas, los 15 hombres ayudaron a traerla a Sevilla porque la gente de ella venía enferma y poca, juntamente con el capitán Cano, a quienes venía ayudando un barco de Sanlúcar. 2 días después, el lunes 8, la nao rindió viaje en el puerto sevillano de Las Muelas, en el que entró disparando salvas con toda su artillería, 3 piezas gruesas, 6 versos y un pasamuro. Al día siguiente, relata Pigafetta, bajamos todos a tierra en camisa y a pie, descalzos, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María de la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia. Fíjense que esta iglesia de Santa María de la Victoria era una iglesia de los mínimos, la nueva orden fundada por San Francisco de Paúl, y probablemente este nombre de la Victoria es el nombre que se va a dar a la nave, que tenía otro antes, y a la nao Victoria, ¿no? Aunque la mayor parte de los hombres de la Armada murieron en el empeño, el negocio para los banqueros fue fabuloso. De los 70 quintales y 23 libras de clavo que trajo en su bodega la Victoria, quedaron 480 quintales y 58 libras, que a razón de 42 ducados el quintal valieron 7.569.130 maravedís. Y a ese precio fue vendida la especia a Enrique Echinger, el factor de los Belser, que pagó la mitad del dinero en Medina de Rioseco de 1523 y en la feria siguiente la otra mitad. Y dirán ustedes, ¿y qué fue de la Victoria? Esa nave que había hecho por primera vez la vuelta al mundo. Fijémonos qué pasó, qué hicieron los ingleses. La reina Isabel de Inglaterra se preocupó porque la nave con que Francisco Drake dio la vuelta al mundo, la Golden Hind, la cierva dorada, se perpetuase como monumento emblemático de su fama y poderío. Y cuando la podredumbre dio cuenta de la nave, de la madera que todavía estaba sana, se hizo una silla que fue ofrecida por otro gran navegante, John Davis, a la Universidad de Oxford. En cambio, la Victoria
tuvo una suerte muy distinta, por más que los humanistas de la corte y los historiadores oficiales prodigaran elogios merecidísimos a la nave y pusieran su hazaña con razón por encima del periplo de la nave Argo, la nave de los argonautas. Fernández de Oviedo proclamó que la victoria se debiera guardar en las atarazanas de Sevilla por memoria, por recuerdo, pero nada más lejos de la realidad. Al llegar la nao a Sevilla, quedó surta algunos meses en el Guadalquivir y allí permaneció hasta que Diego Díaz, como factor de Cristóbal de Haro y con licencia del rey, su propietario, que estaba bien ajeno a que la posteridad hubiese tenido deseos de conocer la nao, la sacó sin más contemplaciones a pública subasta el 16 de febrero de 1523. En la almoneda, que tuvo lugar en las gradas de la catedral, pujaron varias personas, pero finalmente la nao fue rematado en un mercader genovés, Esteban Centurión, por 285 ducados, e inmediatamente la nao pasó a hacer la carrera de Indias, una navegación sin duda mucho más honesta. Fallecido el genovés, la Victoria seguía siendo en 1525 propiedad de su hija María, todavía menor de edad, y hacía regularmente viajes a las Indias. No sabemos realmente cuándo es desguazada la nave. En cualquier caso, el nombre de la nao más gloriosa y afortunada de cuantas surcaron el océano quedó muy grabado en la mente de todos. Y así, cuando se despachó en 1526 la segunda armada a la especiería, ya esta vez no desde Sevilla, sino desde La Coruña, la nao capitana se llamó Santa María de la Victoria, en claro homenaje a su ilustre predecesora. Y si alguna fuerza tiene el nombre, a él se debe que esta nave llegase a sí misma a su destino, el Maluco, aunque allí acabara su curso. Antes, en la travesía del Pacífico, había muerto en ella Juan Sebastián del Cano. En 1529, Carlos I vendió el Maluco a Portugal por 350.000 ducados. De esta suerte acabó la aventura española en demanda de la especiería, pero gracias a ellas Magallanes descubrió el estrecho, abriendo el Pacífico a las naves españolas que ya en el futuro no van a partir de España, sino que van a partir de los puertos americanos, de los puertos de la Nueva España, de Zihuatanejo y de Acapulco, y después de los puertos del Virreinato del Perú, del Callao, los viajes de Mendaña, mucho antes, todo ello mucho antes de que Francisco Drake volviera a surcar el Pacífico. El Cano, a su vez, realizó la primera circunnavegación de la Tierra. Hazañas, las dos, dignas de eterna memoria. Muchísimas gracias. Está muy bien. Bien, muchas gracias, doctor Juan Gil. Tenemos tiempo para algunas preguntas o comentarios, por favor. Con micrófono, porque se está grabando el simposio y es interesante mantener el registro de todo lo que se comente. Por allá, por favor. Allá, arriba, en la... Ah, aquí en la... Después. Porque si no, estuviese preocupado, porque usted menciona que don Pedro el capellán Pedro Valderrama hace su primera misa en tierra ya cuando está en las Filipinas, o cerca de ella. Y nosotros tenemos nuestro registro de que nuestra primera misa la habría hecho aquí en la Bahía de las Sardinas. Sí, se hacen misas antes aquí, perdón, yo me refería a la primera misa allá,
Ah, perfecto. No, sí, hombre, sí. Si no, nuestro obispo se nos va Hombre, a morir de un infarto. ¿Cómo van a estar dos sacerdotes sin decir misa si han desembarcado? Que y en quizás el la puerto misa de la San había hecho a Julián? bordo, entonces quizás ahí podría haber alguna discrepancia de que la misa en la Bahía de la Sardina quizás fue a bordo o definitivamente fue en tierra. Fue en tierra entonces. De modo que sí, perdonen que haber inducido error, era la primera misa en las islas del sudeste asiático. Muchas gracias, doctor. ¿Eh? Hola, muy bueno. Hábleme, por favor, alto, porque Sí. a pesar de los audífonos, mi oído no funciona como debiera. Perfecto, buenos días. Muchas Muchas gracias gracias por la exposición. Una pregunta que siempre he tenido, ¿por qué Pigafetta narra tan poco el tema del estrecho? Siendo que fue tan importante el paso. Si pensamos más allá de las Molucas, lo que importaba era encontrar el paso. ¿Por qué cree usted que Pigafetta de alguna forma obvió el tema? Porque no tiene tanto tiempo. Es decir, cuando habla y se explaya sobre los patagones, etcétera, etcétera, y recoge los vocabularios de los patagones, es sobre todo en el puerto de San Julián, porque realmente allí hacen la invernada y evidentemente allí tienen mucho tiempo. Mucho tiempo. En cambio, en el estrecho, no. El estrecho es surcarlo cuanto antes y realmente las noticias que da, como ves, son noticias muy escasas. Nos gustaría, al final dice, sí, el estrecho mejor del mundo. Y sí, hay agua, hay puertos, hay todo esto, pero que nos contara más cosas. Y evidentemente, como usted dice, ¿por qué no? Pues porque probablemente tampoco lo que les interesa es avanzar y terminar cuanto antes el estrecho. Pero sí, es muy curioso porque la segunda expedición tenemos más noticias del estrecho de Magallanes. Tenemos, según lo relata Francisco González de Oviedo en su historia, a bordo de las naves había un clérigo, un vasco, Juan de Araizaga, que era un hombre que debía de ser un tanto fantasioso, ¿no? Y este Juan de Araizaga ve por la noche brillar el tierra, no en la tierra de fuego, no. Ve como luces que él toma por los carbunclos, por los destellos que despide el carbunclo. El carbunclo es una piedra preciosa que se pensaba que estaba en el cerebro de los dragones, con lo cual ella está poblando el estrecho de Magallanes de dragones. Bueno, todo esto son fantasías del buen clérigo, que era un hombre que era fantástico porque como en un momento se le acerca un patagón y el patagón empieza a hablar y él, sin empacho ninguno, le responde en vasco. Y dice, caramba, comenta Gonzalo Fernández de Oviedo, se debieron de entender perfectamente el uno al otro. Pero, como digo, hay ese paso por el estrecho está más narrado en el segundo viaje, y el propio Urdaneta habla más del estrecho cuando pasa por él con la armada de Loaiza, que el propio Pigafetta. Que es extraño, sí, que podría haber hablado y haber dicho más cosas, pero sí, tiene usted toda la razón en que es muy parco en sus comentarios. Desgraciadamente, porque nos hubiera gustado que nos hubiera relatado muchas más cosas del estrecho. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta. ¿Qué pasó con el diario a bordo de Magallanes? Porque Pigafetta va contando la historia. Pero Magallanes, ¿qué pasa con el diario de Magallanes? Porque él también escribe. Se sabe que también escribía. ¿Con quién, perdón? Con el diario de Magallanes, la bitácora, no sé cómo llamarlo. Es que que dice algo de Magallanes, pero que no. ¿Qué pasa con el diario de Magallanes?
porque Magallanes iba en la Concepción. ¿Qué pasa con su diario, con su escrito? Pues es curioso que del diario de Magallanes no se sabe nada. No se sabe nada. Y curiosamente, cuando es capturada la Trinidad, que es la nao capitana y la que lleva toda una serie de papeles del viaje, pues los portugueses dicen que hallan toda una serie de manuscritos, y entre ellos manuscritos importantes del cosmógrafo de la Armada de Magallanes, que era Andrés de San Martín. Estos papeles, tomados por Antonio de Brito en Tidori, son llevados a Lisboa, y allí todavía en el siglo XVI los vio otro cosmógrafo italiano, un tal Gesio, ¿no? De modo que de estar en algún lado papeles, estos papeles deberían de estar en la Torre de Otombo. Yo, como lo comentaba el otro día con el profesor José Manuel García, y no desespero que alguna vez se puedan encontrar en algún sitio. Pero sí, lo que es curioso es que los portugueses dicen, tenemos los papeles de los españoles. Y entre ellos, lo que les interesa sobre todo es lo que son los mapas, lo relativo a mapas y todo esto, y dicen expresamente el nombre de Andrés de San Martín. Pero no dicen nada de haberse incautado de papeles de Magallanes. No dicen absolutamente nada, que deberían de existir, evidentemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan Gil. No sé si quisiera sentarse acá. No, yo me siento humildemente entre el público. Muy bien. Bien, continuando con la jornada de la mañana, tenemos la conferencia de la doctora Consuelo Varela, Los cronistas del viaje. Antes de comenzar, quisiera contarles brevemente a nuestros auditores que la doctora Consuelo Varela es doctora en Historia de América de la Universidad de Sevilla de 1986, profesora e investigadora de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos del CSIC en Sevilla y fue directora de esta misma escuela entre los años 1993 y 1998. Destaca su producción de libros y artículos referidos a Cristóbal Colón y a Américo Vespucci, otros personajes en torno al descubrimiento de América, como son Diego Álvarez Chanca, Briolanja Moniz, me disculpo la pronunciación, Fray Juan de Trasierra y Juan Caboto, entre otros. Ha desarrollado investigaciones sobre las rutas del Atlántico Norte y del Pacífico, con la edición y estudios del viaje de Ray López de Villalobos, los problemas de fronteras en el Maluco, los cronistas de viaje de Magallanes y Elcano, con lo cual nos va a deleitar actualmente en su conferencia, y los supervivientes del viaje también de los mismos navegantes. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo querría comenzar por agradecer a la universidad que nos haya invitado a participar en este importante evento y a saludarles a todos ustedes que han tenido la amabilidad de venir en esta preciosa mañana a la universidad. Les voy a hablar, como decía Flavia, de los cronistas del viaje, de este viaje. Si nos atenemos a la definición que nos facilita la RAE, el cronista es el autor de crónicas y, en segunda acepción, el historiador oficial de una institución. En nuestro caso, ninguno de los personajes que escribieron de primera mano sobre este viaje fue cronista oficial de la expedición. No era la costumbre entonces, más adelante sí lo sería. Sin embargo, como era lógico, varios de los participantes fueron dando su versión en distintos formatos.
Unos escribieron diarios o enviaron cartas, otros redactaron informes en relación al oficio que desempeñaban en la Armada, y de algunos conocemos las deposiciones que realizaron ante los jueces encargados de recabar información sobre el viaje o en sus intervenciones en las diversas juntas celebradas entre España y Portugal para determinar a qué país pertenecían las Molucas. Veamos las primeras noticias del viaje. La llegada de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda, como todos ustedes saben, el 8 de septiembre de 1522, fue muy pronto conocida en Europa gracias a la pluma de dos personajes que no habían participado en la expedición. Veamos un poco la cronología de la época. En cuanto se recuperaron de la larga travesía, el capitán Juan Sebastián Elcano, el piloto Francisco Albo y el secretario Hernando de Bustamante se dirigieron a Valladolid a dar cuenta de su viaje, siguiendo las instrucciones del monarca que en carta del 13 de septiembre, es decir, ellos habían llegado el día 6 y el 13 de septiembre el rey le escribe al Cano: luego que esta carta veáis, toméis 2 personas de las que han venido con vos, las más cuerdas y de mejor razón, y os partáis y vengáis con ellos donde yo estuviere, que con este correo escribo a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias que os vistan y provean de todo a vos y a las dichas 2 personas. Y cuando vinieredes, traeréis con vos todas las escrituras, relaciones de autos que en el dicho viaje habéis hecho. En Valladolid, los 3 dejaron su testimonio y el 18 de octubre de 1522 fueron recibidos por Carlos V. Como recompensa, se les ennobleció, permitiéndoles que en su escudo de armas figurara la leyenda «Primus cui circundedisti me», tú eres el primero que me rodeaste. En aquella ciudad, junto al monarca, se encontraban 2 extranjeros que formaban parte de su séquito: Maximiliano Transilvano y Pedro Mártir de Anglería. Transilvano, su secretario, se apresuró a redactar un amplio resumen de cuanto había escuchado, que envió el 24 de octubre al arzobispo de Salzburgo, Matías Lang. La carta, escrita en latín, tenía sobre todo el objetivo de demostrar que los españoles eran los descubridores y los dueños de las Islas Molucas, que, según señalaba, estaban situadas en el límite asignado a España en el Tratado de Tordesillas. La propaganda se expandió rápidamente porque esta carta tuvo nada menos que 3 ediciones en 1523. Lo mismo haría Pedro Mártir de Anglería, que como miembro del Consejo de Indias tuvo la oportunidad de consultar con los recién llegados. En octubre de 1522, el italiano remitió una carta al Papa Alejandro VI, que fue publicada también en latín en la década quinta de su Orbe Novo. Tanto Maximiliano Transilvano como Pedro Mártir eran 2 personajes de primera fila y perfectamente relacionados con las cortes europeas. Transilvano, siempre al servicio del emperador, había publicado en 1520 un libro relatando los fastos celebrados con motivo de su coronación en Bolonia, y ahora le servía de nuevo dando a conocer el viaje de circunnavegación. No solo había estado presente en las deposiciones de los supervivientes, sino que también estaba casado, casualmente, con una sobrina del importante hombre de negocios burgalés Cristóbal de Haro, uno de los financiadores del viaje. Pedro Mártir, por su parte, gozaba de un gran predicamento en Europa como divulgador de los viajes al Nuevo Mundo, que fue publicando, o que había ido publicando, desde 1511 en sus famosas décadas de Orbe Novo. Década esta, dedicada al viaje de Magallanes, Elcano, que dedicó al Papa Adriano de Utrecht, el antiguo preceptor del monarca y regente de Castilla hasta su designación como sumo pontífice. El rey y sus consejeros, pues, supieron utilizar la imprenta para anunciar orbi et orbe que la primera circunnavegación de la Tierra había sido protagonizada por una armada capitaneada por uno de los suyos.
Pasemos ahora a los diarios que escribieron los supervivientes. Disponemos de 5 diarios del viaje, ninguno en el original, que fueron redactados por Antonio de Pigafetta, que es el que todos ustedes conocen, por Ginés de Mafra, por un portugués cuyo nombre desconocemos, el que se conoce como el manuscrito de Leiden, y el otro por el italiano León Pancaldo. El diario de Pigafetta es el relato más conocido y al que siempre hacemos mención, o al que se suele hacer mención porque es el más extenso, que fue publicado en Venecia en 1536. Veamos un poco quién era Pigafetta y cuáles son los avatares de su vida, que de esto se sabe menos. Pigafetta, también conocido como Antonio Lombardo, el nombre con el que figuraba en el alarde, era un patricio italiano, natural de Vicenza, que en 1519 se encontraba en Barcelona acompañando a Monseñor Francesco Chiericato, el embajador de la Santa Sede del Papa León X ante la corte del rey Carlos. Él mismo, al comienzo de su relato, nos cuenta que en cuanto supo que se estaba preparando una armada para marchar tras el descubrimiento de las especias de las islas del Maluco, decidió enrolarse, para lo que recabó muchas cartas de recomendación, unas cartas que le sirvieron para alistarse como sobresaliente al servicio de Magallanes en la nao Trinidad, la nao capitana. Y en ella sirvió hasta la partida de la nao Victoria, cuando regresó para España. A su llegada a Sanlúcar de Barrameda se le entregaron sus enseres, un fardo enrollado en una hamaca. Provisto de ese embalaje, nos cuenta su trayectoria. De Sevilla partí para Valladolid, donde presenté a la Sacra Majestad de don Carlos no oro ni plata, sino cosas que eran a sus ojos mucho más preciosas. Entre otros objetos, le obsequié un libro escrito de mi mano, en el cual había apuntado día por día todo lo que nos había acontecido durante el viaje. De Valladolid, lo más pronto que me fue posible, me fui a Portugal para hacer relación al rey don Juan de las cosas que acababa de ver. Pasando enseguida por España, fui a Francia, donde regalé algunas cosas del otro hemisferio a Madama la Regente, madre del rey, muy católico Francisco I. Al regresar a Italia, en 1523, el vicentino se dedicó a preparar su libro para la imprenta, como al parecer le había solicitado el duque de Mantua. A finales de año, o a principios de 1524, se entrevistó con el Papa Clemente VII, que, según nos dice, le pidió una copia de su texto. En la corte pontificia se instaló durante un corto periodo de tiempo con la esperanza de encontrar apoyos para la publicación de su manuscrito. No lo logró y se decidió por intentarlo en Venecia, donde tampoco tuvo éxito. Finalmente, acudió al gran maestre de Rodas, Philippe Villiers de l'Île-d'Adam. El apoyo del gran maestre, que le nombró caballero de la orden, hizo posible que el diario, dedicado por supuesto a su mecenas, fuera por fin publicado en Venecia en 1536. Fíjense, es decir, el diario de Pigafetta se publica 10 o 12 años después de las cartas de Transilvano y de Pedro Mártir. El texto se conserva en 4 manuscritos, 3 en francés, 2 en italiano en la Biblioteca Nacional de Francia y otro en la Universidad de Yale, que dicen los que los han trabajado que es el más fiable, y uno en italiano en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Pigafetta, como saben ustedes, escribió un diario que posteriormente convirtió en un libro de viajes, que además de justificar su obra para entretener, quiso legarla a la posteridad. Día tras día fue anotando sus impresiones, de ahí su sorpresa, como nos decía Juan Gil antes, de la llegada a las islas de Cabo Verde, se diera cuenta de que habían errado en el tiempo. Pigafetta describe lo que vio y nada escapa a su pluma,
Quizá ese deseo de entretener le hizo incluir en su relato detalles fabulosos, así la descripción de los habitantes de la Tierra de Fuego. Vimos cerca de la playa un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Es un texto que todos ustedes han debido de leer 1000 veces, pero que yo no me resisto a repetirlo. Dice, de hermosa talla, su cara era ancha y teñida de rojo. Las mujeres no son tan grandes como los hombres, pero en compensación son más gordas. Sus tetas colgantes tienen más de 1 pie de longitud. Nos parecieron bastante feas. Sin embargo, sus maridos se mostraban muy celosos. Se conoce que los que la acompañaban no debían de ser un poco casquivanos. Describió la vida a bordo y sus penalidades. Por ejemplo, la descripción del escorbuto o de la muerte de Magallanes, como nos contaba en Mactán, como nos contaba hace un momento el profesor Gil. Recopiló numerosos datos acerca de la geografía, el clima, la flora, la fauna y los habitantes indígenas de los lugares recorridos. A mí me interesa señalar también que realizó 4 inventarios de las lenguas que fue conociendo en su camino, y él dice, siempre parlando con señas, siempre entendiéndome con señas, lo que le permitió hacer de intérprete de sus compañeros en múltiples ocasiones. Fíjense, hizo 8 palabras de la lengua Bercín de Brasil, 90 entradas de las lenguas de los Patagones, 159 de las Islas Filipinas y hasta 409 voces entre palabras y frases de las Molucas. Estos glosarios indican los objetos de trueque, especies y metales preciosos, el léxico de los accidentes geográficos, los registros de los vientos más importantes, las denominaciones de las frutas y de los animales e incluso las partes del cuerpo. El siguiente relato es el que realizó Ginés de Mafra. Este era un jerezano que participó en la expedición enrolado como marinero de la Trinidad y que más tarde se unió a la Victoria. Su relación de viaje se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid y es una transcripción que realizó un autor anónimo que, para dar fe de su autoría, colocó una nota al final del manuscrito. Este Ginés de Mafra conservaba escrito de su mano una relación de todo lo que había pasado en el viaje de Magallanes, del que había sido testigo. Lo remitió al autor, conociendo que este último quería hacer un libro de todo esto. Pese a lagunas e interpolaciones erróneas, el texto ofrece detalles que no figuran en otras relaciones. Otro diario es la relación de un portugués anónimo. En 1554, en su colección de viajes, Ramusio recogió un texto cuyo encabezamiento reza: narración de un portugués compañero de Odoardo Barbosa, que fue en la nao Victoria en el año 1519. Duarte Barbosa, que ya había estado en el Maluco con anterioridad, acompañó a Magallanes, su cuñado, y como él falleció en la batalla de Mactán. Es el único texto de un participante portugués en la Armada. Según el profesor José Manuel García, aquí presente, su autor pudo ser Luis Pérez, grumete de la Trinidad, enrolado bajo el nombre de Luis Beas, el topónimo de Galicia, de donde dijo ser originario. Eso tiene bastantes posibilidades de ser así. Otro diario que tenemos es el manuscrito de Leiden. El humanista portugués Fernando de Oliveira, que vivió entre 1507 y 1582, entre los años 1560 y 70, realizó una transcripción de un manuscrito redactado por un participante de la expedición que completó con otras fuentes. El hecho de que la parte correspondiente al regreso de la nao Victoria sea tan sucinta ha hecho sospechar a los estudiosos que su autoría podría deberse a Andrés de San Martín o a Gonzalo Gómez de Espinosa. En todo caso, es un manuscrito que fue utilizado ha sido utilizado muy frecuentemente. El diario de León Pancaldo. El sabonés León Pancaldo, cuya nave la Trinidad en la que servía no podía navegar, quedó en las Molucas cuando regresó a la Victoria. Prisionero de los portugueses,
Corrió 1001 aventuras, siempre tratando de escapar. Desde Mozambique escribió una carta a Carlos V, de la que trataré un poco más adelante, y regresó a Lisboa en 1526. Es el autor de un diario titulado Navegación y viaje que hizo Fernando de Magallanes de Sevilla para el Maluco en el año 1519, que es conocido, se conoce esta relación como el rotero de un piloto genovés, del que no se conserva tampoco el original. La nota que cierra el texto advierte: y esto fue trasladado de un cuaderno de un piloto genovés que venía en dicha nao, que escribió todo el viaje como aquí está. Existen 3 ejemplares en la Biblioteca Nacional de Francia, al parecer el más fiable, otro en el archivo de la Torre de Tomos de Lisboa y un tercero en la Real Academia de la Historia de Madrid, los 3 escritos en portugués. El texto es importante no solo como rotero, sino también porque es la única fuente relativa a las peripecias de la Trinidad cuando se separó de la Victoria. Otra posibilidad son las cartas de estos supervivientes. De Juan Sebastián Elcano, hace un par de años, en el archivo de la Torre de Laurgain, propiedad de los descendientes del Cano, aparecieron 8 documentos que se creían perdidos. Entre ellos, la joya de este archivo es una carta que escribió desde Sanlúcar Elcano al rey, dando cuenta de su viaje. Es lo que conocemos, lo que los archiveros conocen como un aviso, es decir, lo que Elcano dice que ha llegado y pide mercedes para los acompañantes. Junto a esta carta existe otra, que es una copia también, que está en el Archivo General de Indias de Sevilla, en la que Elcano da cuenta de su viaje. A mí, digamos que el más interesante es el que guarda el Archivo General de Indias, en el que Elcano le dice al rey: «Mas sabrá tu alta majestad lo que más habemos de estimar y temer es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente». Y para terminar con una petición: «Suplico y pido por merced a tu alta majestad por los muchos trabajos e sudores e hambre, e sede frío e calor que esta gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la 4ª parte e 20ª de sus cajas e quintalada». Pero hay también, es decir, otras cartas de otros participantes, que son, en este caso, los de tripulantes en este caso son los de la tripulantes de la Trinidad, que de una forma u otra se las arreglaron para hacer llegar cartas. Gonzalo Gómez de Espinosa, desde Cochín, el 12 de enero de 1525, le relataba al monarca las penalidades sufridas en los 7 meses que había pasado prisionero de los portugueses. Y una cosa que es importante de esta carta es que incluyó una lista de los tripulantes de la Trinidad que habían fallecido de 1522 a 1525, es decir, se van completando la historia de estos hombres. Todo parece indicar que esta carta animó al monarca a solicitar de su cuñado Juan III la liberación de estos españoles prisioneros de los portugueses. Desde Mozambique, el 25 de octubre de 1525, cuando regresaban a Portugal, prisioneros también de los portugueses, León Pancaldo y Giovanni Battista Pucciaroni enviaron una carta al rey español que se conserva en Lisboa en el archivo de la Torre de Otombo. Son cartas que, dicen pocas cosas, pero que se puede leer entre líneas muchísimo de lo que hay en ello. Me interesa hablar un momento de las relaciones de los oficiales de Armada. Los oficiales de Armada redactan los textos y ahí tenemos 2, que son muy importantes, 2 tripulantes de la Navidad, de la Victoria, Francisco Albo y Martín Méndez. Francisco Albo era un griego, uno de los 4 tripulantes griegos que regresaron a Sanlúcar de Barrameda, que había servido como contramaestre en la Trinidad y regresó a España como piloto de la Victoria. A lo largo del viaje
debido a su oficio, fue recogiendo las distancias recorridas día a día, señalando las medidas de las latitudes y las longitudes. Como saben ustedes, la longitud en aquel momento no era fácil de determinar, pero parece ser, dicen los marinos, que acertó bastante. A veces señala algunas indicaciones prácticas para los futuros navegantes. Así, por ejemplo, a la altura de Río Grande, el 16 de junio, advierte: es menester que los que van por aquí miren cómo van. Hay que notar que el rotero de Albo es el único texto que nos ha quedado para conocer la derrota de la expedición. El documento, que comienza el 29 de noviembre de 1519, se conserva en el Archivo General de Indias. Derrotero del viaje de Magallanes desde el Cabo de San Agustín, en el Brasil, hasta el regreso de la nao Victoria. Entre las páginas 9 y 13 describe el paso por el estrecho, detallando su latitud cada 2 días. El otro documento, también muy importante, es el de Martín Méndez. Martín Méndez era va como escribano en la Victoria y voy a ver si acorto un poquito, y redactó un libro que se conserva en el Archivo General de Indias, que se llama Libro de las paces y amistades que se han hecho con los reyes y señores de las islas y tierras donde hemos llegado, siendo los capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Es un documento en el que están transcritos 5 tratados, los que se redactaron desde la masacre de Cebú, del 1 de mayo de 1521, es decir, desde la muerte de Magallanes, hasta la partida de la Victoria de Tidore el 23 de diciembre. El interés diplomático de este documento es fundamental. Si los españoles no podían demostrar que las Islas Molucas se encontraban dentro de la demarcación asignada a España, por lo menos sí podrían probar los lazos de vasallaje que unían a sus dirigentes con la corona de España. Es decir, los reyezuelos indígenas habían firmado con la corona española. Hay otras declaraciones también de enorme importancia, que son las que hacen los supervivientes en las declaraciones juradas a la que son sometidos para conocer las incidencias de este sorprendente viaje. Los supervivientes nos ofrecen una documentación valiosísima que hemos de completar con otras fuentes. Afortunadamente disponemos de otros muchos documentos que nos informan del viaje, sobre todo los que se guardan en el Archivo General de Indias. El historiador siempre quiere conocer más y no cesa de plantearse preguntas. En nuestro caso, por las noticias dadas por los supervivientes del viaje. ¿Cuántas cartas escribió Elcano? ¿Cuántas los otros supervivientes? ¿Dónde están? Porque tendrán que aparecer algún día. Se corrió de boca en boca muchísimas de estas noticias. ¿Dónde? ¿Quién las ha repetido? ¿Cómo se han repetido? Miren, hace unos años, hace 12 años, apareció en un anaquel perdido del Archivo General de Simancas el juicio que Francisco de Bobadilla había hecho a Cristóbal Colón y que todo el mundo, unos decían que era mentira, otros que se había perdido. Bueno, pues ahí estaba traspapelado. ¿Quién sabe si algún día se encontrarán otros documentos también traspapelados o que estén simplemente mal anotados, que estén simplemente mal catalogados sobre este impresionante y magnífico viaje? Y muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas y comentarios también. Don Mateo. Aquí hay una pregunta de don Mateo Martínez. Quiero darle gracias a la doctora Varela por su erudito trabajo. La verdad que la escuché como un alumno de primer grado, sentado en el primer asiento, con muchísimo gusto.
tan interesante todo lo que ha dicho usted sobre los documentos que están relacionados con el Gran Viaje. Pero también uno podría pensar, y eso es una especie de complemento que quiero hacer y ojalá pudiéramos departir después sobre el punto, aquello que debiera estar o debió estar y está perfectamente perdido. Hace poco acabo de escribir algunas reflexiones sobre el punto y recordando que en las naos, de acuerdo con lo que decía el doctor Gil, iban además escribanos cuya tarea no era precisamente permanecer ociosos, sino que estar llevando el registro de todos aquellos hechos que importaban en realidad al viaje y por supuesto para el retorno, para que el rey supiera cómo habían sido las cosas de acuerdo con sus clarísimas instrucciones. Bueno, resulta que salvo aquella carta de respuesta de la carta que Magallanes dirige en la segunda Junta de Capitanes en el puerto de las Sardinas y la respuesta que en nombre de los capitanes y pilotos le hacen a él, que recogió Barros, ¿cierto?, en el siglo XVI, no hay un solo documento notarial referido al viaje. Cosa de verdad sorprendente. Yo me he preguntado y tengo una larguísima reflexión que estoy incorporando ahora, luego ya a una tercera edición de mi libro, del cual usted tiene una copia aquí al lado. Y pienso, ¿cómo fue posible que no quedara ni uno de esos documentos? Es una sorpresa. Bueno, mucho se puede decir en este particular. Los portugueses, por una parte, interesados en hacer desaparecer todos aquellos documentos que tuvieran un carácter político, que pudiera implicar el tema de la soberanía de Portugal o que Portugal reclamaba sobre las Islas de las Especias, pero, por otra parte, los propios españoles interesados en ocultar aquellos documentos que eventualmente podrían generar alguna complicidad, especialmente en todo lo que se refería al famoso motín de San Julián. Me llama especialmente la atención, doctora Varela, el hecho de que, y nadie lo ha mencionado, por más que le he dado vueltas a lo largo de los años buscando información, el retorno de la San Antonio, que llega de vuelta a la desertora del estrecho, ¿qué hay? Nadie menciona una sola palabra de su documentación, que obviamente terminó en manos de la Casa de Contratación de Sevilla. Y hay ese silencio en torno a esa documentación, es de verdad sorprendente, pero perfectamente explicable, por cuanto en el silencio de lo ocurrido quedábamos todos tranquilos, aquellos que habíamos vuelto para justificarnos ante la majestad del rey, ¿no es cierto?, de que todo había sido en orden. Bueno, interesantísimo, doctora, el tema de lo conocido, tal como lo ha dicho usted, y confío, glosándolo sus palabras finales, en que algún día pueda aparecer algo de lo mucho que está perdido, que fue ocultado intencionadamente o que simplemente ha desaparecido y está por allí perdido esperando el descubridor. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a usted, profesor. Pero realmente es que pueden aparecer. Es decir, el profesor Gil, por ejemplo, encontró en el archivo de protocolos de Sevilla la almoneda de la Victoria. Gracias a ese documento que publicó hace un montón de años, se ha construido la nave, porque en la almoneda venía todo, los palos que tenía, los cañones. Bueno, pues y ese documento ahí estaba. Y lo había visto muchísima gente y no se había dado cuenta, ¿no? Es decir, yo tuve la fortuna de encontrar, por ejemplo, pues qué sé yo, el testamento de Vespucci. Bueno, pues el testamento de Vespucci estaba desde 1509 en el archivo de protocolos de Sevilla, pero nadie se había dado cuenta que era un documento que no se había publicado, que no se conocía, y como eso pues salen muchas cosas. Vamos, es verdaderamente importante fue lo del juicio de Bobadilla, ¿no? Es decir que, bueno, ¿y cómo aparece? Pues de una forma de lo más absurda. Es decir que ese legajo, digamos, se le entrega a un oidor
de la audiencia de Sevilla, que se lo lleva a su casa. Se lo lleva a su casa, se muere y los descendientes pues lo entregan con todos sus libros y sus documentos al monasterio, a un monasterio. Y del monasterio, pues de repente, el monasterio con la desamortización desaparece y va a parar al Archivo General de Simancas y se coloca pues en una estantería, y ahí está en la estantería y nadie lo ve, hasta que la jefe de sala de Simancas, Isabel Aguirre, que es una archivera verdaderamente digna de alabanza, bueno, pues lo encuentra y me llama y me dice, mira lo que tengo. Bueno, pues así puede aparecer, es decir, yo confío en ello. Y para eso son buenos los centenarios, que a veces decimos muchas tonterías, pero a veces aparecen cosas que no están mal y hay que aprovecharse. Gracias por su pregunta. Si no, quiero agregarle a propósito de la mención que hace usted sobre monasterios y los documentos conservados. No sé si usted está enterada del descubrimiento o la publicación, mejor dicho, hace unos pocos años, 5 años atrás, en una revista especializada en cartografía histórica de Maps, que publica la Sociedad de Geografía de Australia y Nueva Zelanda. Dieron a conocer un documento interesantísimo, descubierto en un monasterio de Colombia, miren ustedes, que como consecuencia de la desamortización de pronto aparece, y es el primer mapa del Pacífico recién navegado, y ya está identificado, comprobado, es obra de un médico de Estrasburgo, Lorenz Priscus, y que se publica, estaba destinado a publicarse en 1525 con una reedición de la geografía de Ptolomeo, aquella que había acompañado en 1507 el viaje de, digamos, el mapa de Marcel Müller. Bueno, pero finalmente ese mapa no se publica y se acaba de descubrir ahora la pieza original, pero es interesantísimo. Bueno, y ayer hay algunos datos muy valiosos, complementarios de todo aquello que usted ha señalado. Pero es que todos son documentos valiosos, ¿no? Porque un mapa es un documento valiosísimo, por lo que dice y por lo que no dice. Porque hay veces que se ocultan cosas también, es decir, el mapa, las leyendas de los mapas son interesantísimas. Lo que dicen y lo que ocultan, porque eso no conviene decirlo, porque a usted que parece que le gustan los secretos. ¿Alguna otra consulta o comentario para la profesora Varela? Yo quisiera hacer una consulta y me disculpo aquí ante los profesores tan especializados, pero me generó mucha curiosidad, habiendo tantos nombres que se le dieron inicialmente en el primer paso por el Estrecho de Magallanes, ¿cuándo o dónde, en qué documento o cartografía se acuña por primera vez el concepto de Estrecho de Magallanes? Si se utiliza así como simplemente un descriptivo y después se populariza como denominación geográfica, eso me llama la atención, puesto que a 500 años también es un concepto que ha tomado múltiples vuelos simbólicos, podríamos decir, aludiendo a muchos aspectos, no solo un territorio, un marco geográfico. No sé si aquí la profesora o... Yo creo que eso habrá que lanzárselo al portugués, porque... Y se lo dejamos entonces, como me lo responde en la tarde, para que invitamos a todos los asistentes. Que se lo vaya preparando. Sí, es tan complicada la pregunta. Por eso, sí, pues bueno, me parece. Es suspenso, me parece fantástico. Entonces, esperamos a la conferencia del doctor. Exactamente. Entonces, bueno, de todas maneras cedo la palabra. Ya saben, va a haber una pregunta que va a quedar en suspenso hasta las 15 horas de la tarde. Pero aprovechen de consultar hasta las cosas que para mí, en mi ignorancia, podía ser muy básico. Parece que no era tan obvio.
Bueno, agradecemos nuevamente a nuestros dos distinguidos conferencistas. Por favor, los espero en la tarde a las 15 horas, en que vamos a continuar. Justamente les voy a dejar lanzada el título de la conferencia del doctor José Manuel García, titulado Entre la gloria y la muerte. Seguimos un poco con la misma temática del viaje. Mantener vivo el recuerdo de los hombres que descubrieron el Estrecho Magallanes y así dieron la primera vuelta al mundo. Luego de eso va a haber una presentación de un video de la experiencia radicante de arte, donde, aunque sea a través de las imágenes, podremos navegar por el Estrecho Magallanes. Y luego continuamos a las 16 horas con una ceremonia en que ya enlazamos 500 años del Estrecho Magallanes con la conmemoración de los 50 años de existencia del Instituto de la Patagonia, también emplazado aquí sobre el Estrecho Magallanes, y con ello vamos a hacer un conversatorio justamente retomando ambas grandes temáticas y van a estar presentes en este conversatorio, bueno, los doctores Juan Gil, la doctora Consuelo Varela, el doctor Joaquín Zuleta y el doctor Mateo Martínez, que nos va a honrar con su presencia y sus comentarios, que esperamos que sigamos justamente con esta discusión tan interesante ya suscitada ante estas dos conferencias. Pero a las 3, les recuerdo, la conferencia del doctor José Manuel García y la respuesta a una denominación tan interesante como es el Estrecho Magallanes. Muchas gracias.